Mejor. ¡Oh! En inglés. No es obvio, vamos. Bueno, tendrás que hacer Vale. presentaciones, Fer, y eso. Luego recortas esto y No, hombre, grabas con desde esto la- también, en plan, nosotros explicándole cómo tiene que grabar el vídeo y Fer explicándonos cómo se Joder, hacen estas se cosas sin tenía que haber inspiración. escuchado lo del trípode del caballete de pintar. Que no. Venga, Fer, dale. Vale, pues a ver. ¿Cómo os explico yo cómo funciona la mierda esta? Vamos a preparar Me encanta el concepto. Quiero llevar esto a YouTube. Bueno, os voy a explicar cómo va la mierda esta. Quiero seguir cómo funciona, pero está todo ordenado. Es que no me he preparado nada, pero bueno, a ver, aquí tengo... O sea, tengo también unas fichas sobre cómo funciona el sistema, de hecho. Vale, entonces, o sea, la idea es que en vez de tener apuntes como por divididos en carpetas, como según diferentes temas o proyectos o clases o lo que sea, ¿no? Entonces tienes todas esas cosas divididas y al final lo que pasa es que no, o sea, se quedan en las carpetas en las que están y no te sirven para nada, ¿no? Entonces la idea de esto es como ir acumulando todo en un mismo sitio, con un mismo sistema, que esté más o menos organizado y que tú puedas encontrar cosas y así... así te sirven, ¿no? A la larga. O sea, si me aburro, o sea, si aburro o tenéis preguntas, interrumpirme, ¿vale? Bueno, ya he perdido el hilo. Entonces... Pero no lo tienes todo en carpeta, sino que lo tienes todo en un metaarchivo. Sí, eso es. Bueno, en tu metacaja mesa. En la caja mesa. Entonces, la gracia de esto es como que estoy haciendo esto no solo para la tesis, sino que en teoría lo puedo seguir usando más allá, ¿sabes? O sea, es un proyecto como de muchos años. El tío que utilizaba el sistema este, que era un tío que se llamaba Niklas Luhmann, como en los años 70, que también lo hacía así en papel y tal, pues, o sea, estuvo construyendo su sistema este como 23 años o algo así, ¿sabes? O sea, un montón de tiempo. Vale. Entonces, la idea es que tú tienes... o sea, tú organizas las fichas en fila, ¿vale? O sea, y tienen, cada ficha tiene un marcador, ¿no? O sea, si dibujo aquí, ¿me veis? Sí, lo vemos. Dibuja grandecito para ver bien. No sé si, de todas formas, ¿podemos poner esto nosotros más grande? No, porque creo que ya está lo más... ¿Sabes? O sea, le he fijado para que esté lo más grande, pero... No, porque no está Vale. completamente en pantalla. Exacto. A ver, entonces, ¿veis así? Vemos. Vale. Entonces, tienes una ficha y todas las fichas en el borde tienen como un número marcador, ¿no? O sea, si fuese un... como las típicas fichas en la biblioteca, sería en realidad una palabra, ¿no? Y se organizan alfabéticamente. Entonces, la idea de esto no está organizado alfabéticamente, sino que tiene como un número marcador. Y el sistema que se utiliza, en vez de enumerarlas como 1, 2, 3, 4, y poder tener o sea, solo podrías poner fichas como después, ¿no? Utilizas un sistema que es como mezclando letras y mezclando números. Entonces tienes como el índice, ¿eso se ve? ¿Se puede leer? No, más grande. Es muy pequeño. Vale, o sea, el sistema funciona como así. Tienes un número, una barra, que es como marca al principio una nota nueva, y después ya la va numerando. O sea, 1, ¿se ve? Sí. 1, y ya así la siguiente sería 2, 3, 4, bla, 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 ¿no? Pero entonces, si tú tienes la nota 1, 1, y que continúa en la 2 y 3, o sea, es como, imagínatelo como un hilo de Twitter, vas como hilando así, ¿no? Entonces, tú si quieres añadir una nota como en relación justo a la 1, 1, pones 1, 1A, ¿sabes? Es como el sistema decimal que puedes poner un punto y entonces ahí dentro de esa nota no tienes infinidad de opciones, ¿no? Como punto 1, punto 2, punto 3. O sea, es lo mismo, pero utilizas alfabeto. Entonces, después de esta nota, la 1, 1A, puedes poner la 1, 1, B, 1, 1, C, D, E, F, G, así, ¿no? Y entonces, la idea es que tú, o sea, la idea realmente es muy simple. Tú quieres un sistema en el que puedas
organizar todas las notas linealmente, porque físicamente es la única forma en la que las puedes organizar, ¿no? Una detrás de otra, así en una caja, pero tú lo que quieres es poder tener dentro como un sistema, ¿cómo se dice? Como arbolado, ¿sabes? Como Sí. de jerarquía de ideas, en la que puedes ir uniendo ideas como en forma de matriz o de nube, como, que es como pensamos realmente. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Y esa es la idea. O sea, esto es lo que, cuando hablaba de lo del índice en la presentación de Eduardo, Patri, como que esto es lo que intenté decir, pero... No me entiendo. O sea, ahora o sea, yo lo veo... no. O sea, yo, por ejemplo, o sea, no sé si se ve, es como mi índice de un bicho que yo tengo como de casi 40 páginas, en la que yo voy metiendo pues todas, por ejemplo, pues tengo un apartado así hacia el final que es de referencias aleatorias de cosas que he anotado, pero que no sabía exactamente dónde cuajaban dentro de mi índice, pero sabía que podían tener algo que ver con la tesis, y entonces son citas desparejadas, pero yo antes de eso voy teniendo la relación de la luz natural con los museos, la relación de la iluminación artificial con el no sé qué. Lo que pasa es que este archivo lo dejé hace tiempo porque como cambié de tema, y como estoy cambiando de tema constantemente, pues ahora lo he tenido que recuperar. Pero yo entiendo que es como eso, como un meta índice. Sí, o sea, como un índice de libros, sí, como que es con subapartados y tal, sí, es parecido a eso. Y a su vez, o sea, y te quedas en la categoría, o sea, en la línea relacional 1/1A, o luego subdivides y pones 1/1A1 o AA. Sí. O sea, exactamente. Continúas exactamente. Sí, ¿no? Sí. O sea, puedes seguir por aquí, claro, y claro, o sea, puedes ir añadiendo letras, que es lo que tú dices, 1/1A1, y ya tienes ahí como el tercer nivel, ¿sabes? O 1/1A2, 3, 4, 5, y ya a partir de ahí, o sea, a partir de cada ficha, pues también puede como echar ramas. Sí, o sea, que en realidad la forma en la que tú vas ramificando es infinita. Sí. O sea, entiendo que es infinita a medida que tú vas ahondando más hacia temas más concretos, tú vas ramificando y ramificando y ramificando y ramificando. Eso es, sí, exactamente, esa es la idea. Vale, Fer, y por ejemplo, y si pones un ejemplo, o sea, para que nos entendamos, por ejemplo, el 1, el primer 1, ponme un ejemplo de algo. Sí, haznos una rama de árbol. Sí, dime qué significa una ficha 1/1, por ejemplo. ¿Como de las mías? Sí, o sea... ¿Un ejemplo de ideas? Sí, necesito un ejemplo en plan, ¿a qué se refiere el 1? Supongo que a un tema más genérico, ¿no? Luego el siguiente 1 a un subcapítulo y luego la A ya una cosa más concreta. Sí, a ver, o sea, la cosa es que esto no lo he dicho, pero cada ficha contiene como una única idea, supuestamente. Una idea o una cita o un ejemplo, o sea, es como un principio de atomicidad, ¿no? Entonces, cada ficha debe contener una cosa, porque tú después relacionas las fichas entre sí y las quieres relacionarlas entre ellas hacia una sola cosa, ¿sabes? O sea, no quieres relacionar una idea con una ficha que después contenga varias cosas y sea así raro, ¿no? Pero a lo que quiero decir con eso, tu pregunta es como que pongo un ejemplo. Sí, ¿cuál es tu pregunta? O sea, empiezas con el 1, luego el 1A, el 1A1, 1A1A, 1A1A1, ¿sabes? A ver, o sea, no es que el 1-1 sea, como una temática generalizada, ¿no? O sea, y después el 1-1A sea como un subapartado y tal. Esa no es la idea, porque ahí lo que estás haciendo es, si lo haces de esa forma, estás organizando como a partir de topics, como se dice en español, como temáticas. De general a particular. Y tú lo que vas haciendo es enlazar ideas. Vale, es que eso es lo que no acabo de entender. O sea, no es un ejemplo de ramificación. O sea, si es ramificación, al final tú tienes una idea base que se va ramificando. No, porque es que esa no es la idea, que sea por temáticas y... Entonces no es ramificado, como un índice. No, claro, no es como un índice en el sentido de que un índice divides por distintos apartados y luego son subapartados que tienen que ver temáticas. No, o sea, aquí lo que ocurre es que tienes ideas individuales. Entonces, sí, o sea, a ver, yo eso lo he entendido. Lo que no he entendido entonces, o sea, yo creo que tanto Patrick como yo necesitamos ahora mismo es un ejemplo
A De ver, que vale, digas, sí. esta es la 1. Claro, es que yo no sigo sin entender a qué hace referencia el 1 y la A, por ejemplo, Sí. ¿sabes? O sea, entiendo lo de una ficha, una idea. Que es Ahí, 1, que guay. es 1.1 y que es 1.a. ¿Y por qué están relacionadas? A ver, vale, pues os voy a poner como un ejemplo aquí que tengo yo. Que no empiezo con la 1.1, pero Da igual, da igual. igual. Sí, con la que La- quiera. Fer, hemos una- dicho 1 porque es el porque- número más cercano y sabemos que lo tienes. Sí, vale. O sea, por ejemplo, el 2/3A1, ¿vale? Es Vale. una cita de Georges Perec que pone utopías. Todas las utopías son deprimentes porque no dejan lugar al azar, a la diferencia, a lo diverso. Todo está puesto en orden y el orden reina. Detrás de cada utopía hay siempre un gran diseño taxonómico, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿vale? Vale. Eso es una cita de este tío con una idea muy concreta. Entonces, si decimos que esta es como la 1.1, la 1.1A... No, a ver, o esa sea, es la justo 2. las- Esa es la 2.3A1. 2, 3 a 1. Sí, pues- Sí, o sea, sigue con tu nomenclatura. Fer, danos tu nomenclatura porque si no nos vamos a hacer la pizza un lío. Sí. Tú sigue. Vale, vale. Pues Esa es la esta es, 2.3A1. sí, esta es la 2/3A1A, o sea, justo la después de esa, el subapartado este. Y esta es una cita de No, la siguiente es la 2.1A. Calipolity, y en esta... Ahora Esta es estás otra. Ahora estás O sea, con otra la for- cita. Sí, a ver, la primera Sí, cita la que has sí. usado es la 2.3A1 y ahora mismo nos vas a citar la 2.3A1A. Sí, sí. Perfecto, vale. Yo ahí ya... Vale, entonces, esta está en inglés. Pone, desde el principio, the permeation of taxonomical organizational tools in the field of ecology has not been a neutral documentation of the world's living stock. O sea, esta es otra idea que la cita en concreto da igual, pero está hablando de los diseños taxonómicos, ¿vale? Vale. De los diseños taxonómicos literalmente como de la biología. Sí. Las herramientas de clasificación en el campo de la biología. Y dice que estas herramientas transforman la naturaleza y la constitución de los sistemas que clasifican. O sea que las clasificaciones no son objetivas realmente, sino que están como proyectando la idea del autor hacia lo clasificado, ¿no? Vale. Sí. Y entonces yo pongo esta como subapartado como dentro de la otra, porque me parece que son ideas que están relacionadas, ¿sabes? Como que vas hilando como conceptos, más que información clasificada perfectamente, ¿no? Entonces, Vale. la que va dentro de esta, de la segunda que he dicho, esta es la 2/3A1. Esta es de otro libro que pone clasificar el mundo a nuestro alrededor. Dice Mary Douglas, protege la sociedad de ambigüedad ideológica y disonancia. Entonces, tiene que ver con todo lo anterior, con lo de la clasificación, los diseños taxonómicos, las utopías. Entonces, la siguiente es, notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo. Y esta es de Borges, que es del texto que nos enseñaron en terapias. Entonces, la cosa es según tú vas leyendo y vas encontrando citas que te interesan, tú las apuntas, te guardas las citas, las ideas, y entonces después tú sabes que en el fichero vas a tener un sitio en el que estás tratando ideas similares, que igual son sobre el mismo tema, son como contrastan las unas con las otras. Entonces, tú lo que quieres es ponerlas dentro de este como... que en inglés lo llaman como clúster, ¿cómo se dice eso en español? Un grupo. Sí, bueno, es una agrupación. Entendemos. Sí, eso, como una agrupación. Y entonces así vas generando como una temática. Entonces, las temáticas surgen como no de abajo a arriba, ¿sabes? Sino o sea, no de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. En el sentido en el que tú no llegas y estableces las diferentes temáticas que quieres tratar, sino que tú vas recopilando información y entonces, según esa información la vas agrupando de forma orgánica, las temáticas que estás tratando surgen desde abajo, desde la agrupación de las propias ideas. Vale. ¿Se entiende? Yo tengo una duda. ¿Hay varias citas 2/3A1A, por ejemplo? O sea, ¿tienes varias tarjetas en la misma línea de categoría? No. Nunca. No, o sea, no, cada identificador, lo voy a llamar así, se supone que es único. Y Vale.
y marca un lugar en toda esta fila, ¿sabes? Esa es la siguiente cosa, que tú si tienes el identificador de la ficha, o sea, si sabes cuál es el número, inmediatamente puedes ir y haces así, pum, pum, esa está aquí y la encuentras, ¿vale? Esa es la gracia de este sistema, que si quieres conectar una ficha con la otra, lo único que tienes que hacer es coger el identificador de esta ficha y lo escribes en otra ficha, como Ya. esta idea está conectada con el 11A, no sé qué. Entonces ya puedes inmediatamente ver como qué idea era. Claro, porque luego te surge el que puede estar en el grupo 2/A1, pero también igual está en el grupo Sí, en el 4/3B2, ¿sabes? Yo Sí. es que le estoy viendo un problema que para mí es muy hardcore. O sea, A ver. para mí mi problema es que cómo puede ser que todo vaya teniendo una numeración consecutiva, es decir, Ajá. 2-3-A1, 2-3-A1A, 2-3-A1A1, pero aún así no seguir una jerarquía, sino que es horizontal el conocimiento, ¿sabes? O sea, Exactamente. son ideas que son horizontales, pero aún así estoy siguiendo un patrón jerárquico. Y a mí eso es lo que me está follando la mente muchísimo, porque yo entiendo, para mí, a ver, claro, yo es que, como en mi Chaotic, es que estoy como tú, ¿eh? yo en mi Chaotic, yo lo que tengo es un hilo. Entonces, yo voy poniendo ideas y voy agrupando y voy conectando con flechas en plan súper neurótica. Entonces, el hecho de darles un código que les da una jerarquía que luego no es una jerarquía, es como que, tío, o sea, mi jerarquía es por colores. Tú eres rosa y estás hablando de esto, y tú eres verde y estás hablando de esto otro. Y ahí se terminó mi jerarquía. Y hay flechas que conectan cosas. Pero claro, y luego mi otra duda es decir, vale, yo cojo ahora mismo el cajón de Fer, y si yo he escrito todo eso, yo no sé qué hay en cada parte. Porque, ¿sabes? O sea, el hecho de que también sean como letras 2, 3, A, 1, a mí me genera una imposibilidad de poder relacionar automáticamente, Claro, o sea, ¿sabes? yo, por ejemplo, ¿qué es 2-3? Simplemente hay una Claro. tarjeta que es 2, por ejemplo. Sí. ¿Y qué es la tarjeta 2, por ejemplo? 2, temática de naturaleza. Temáticas de naturaleza. Y el 3, Sí. por ejemplo, y la 2-3. 2-3 es la tecnosfera un proceso natural? Es una pregunta. Y después cita a Peter Huff, que ha escrito como artículos sobre el antropoceno. A ver, María, tus preguntas. O sea, dices que te fue a la mente que tenga una estructura jerárquica, pero que no sea jerárquica. Exacto. O sea, al final lo que pasa es que, o sea, sí, tú podrías coger todas estas fichas, ponerlas en el suelo y ponerlas en forma de árbol, como todas relacionándose. Pero, o sea, la estructura jerárquica no es tan importante, ¿vale? O sea, lo importante es tener el identificador para tú poder encontrar las fichas, uno, y que estén en un lugar concreto, ¿sabes? Para tú poder encontrarlas. Y una pregunta. Y esto lo que hace es que las puedas conectar entre sí. Esa es la clave, ¿sabes? O sea, la estructura jerárquica está, pero no es lo importante, ¿sabes? Porque... Claro, pero a ver si me explico. Este código es completamente abstracto, ¿sabes? 2-3-A1, al final es una codificación abstracta. Entonces, ¿cómo sé yo, después de 2 años, que algo que he leído está en el apartado 2-3-A1 sin tener que volver a mirar todas las fichas? A mí me resulta... A ver, es que, claro, o sea, a mí lo que me resultaría complicado es que cómo asigno qué a una ficha, por ejemplo, a una idea, vamos, porque yo igual tengo una idea que se relaciona con 2 cosas distintas. Entonces, ¿en qué cajón la meto? ¿Más en el cajón del 2 o en el cajón del 4? Aunque luego ponga que tiene relación con el otro, pero ¿dónde lo meto? ¿Sabes? Eso es muy sencillo, o sea, eso es muy sencillo. No es un problema y, de hecho, lo que puedes hacer es, si tiene una relación con el 2 o el 3, pues da igual dónde lo pongas. Lo pones al final del 2 o del 3 y después escribes haces así, mira, ¿se ve? Sí. Y simplemente pones la conexión, ¿sabes? Con el 3, que no está detrás de esa, ¿sabes? Ahí. Sí. Vale. Entonces, en el 3, con el que está conectado, allí también escribes la conexión. Y escribes como por qué está conectada. Entonces, está en los 2 sitios, realmente, ¿sabes? Sí. Lo importante es el enlace.
Vale. Pero aún así, A ver. yo cuando meto una Ah. nueva idea, a ver si me explico, o sea, es que yo para volver a conectarlo con otras ideas tengo que conocerme el código de las otras ideas. ¿Cuánto tiempo material echas desde que escribes una ficha hasta que las conectas con las otras 3, 4, 5 ideas? O sea, ¿cómo sabes dónde están esas ideas con las que lo estás conectando? Claro, tú tienes A un ver, índice es que- o algo. Claro, pero es que un índice implica jerarquía. Ya lo sé. Bueno, un índice o un... Sí, una guía. campo de pero- Mira, ocupación. sí, o sea, hay o sea, es que ya, o sea, el sistema este parte de la base de que no te vas a acordar de dónde están exactamente las cosas. Vale. Y da igual da igual no saberlo, porque hay diferentes formas en las que tú organizas la información, ¿vale? Entonces, por un lado, nos solemos acordar de las ideas de varias formas. Una suele ser por como palabras concretas, como los keywords, Sí. los nombres de los autores del que vienen, o las relacionamos según, o sea, como en nuestra cabeza, tridimensionalmente, o sea, por conexiones, ¿sabes? Que una cosa te recuerda a otra y así ¿sabes lo que quiero decir, no? Sí. Como por enlace. Entonces, este lado de aquí esto es un fichero bibliográfico, básicamente. Entonces, ¿te acuerdas yo sé que tengo una cita que es de Timothy Morton, que trata de no sé qué, pero no me acuerdo dónde está. Entonces vas simplemente al Morton y aquí yo voy guardando las diferentes citas que tengo de él. Entonces cuando saco alguna idea buena de él que quiero, pues está aquí. Entonces, o sea, ¿dónde había puesto las citas del Dark Ecology? Pues mira, están en el 4.10, ¿no? Entonces simplemente, bueno, pues aquí está. El 4.10 y aquí están las citas de Dark Ecology. O si tengo como un keyword que no me acuerdo. A ver, yo sé que había un artículo sobre el feminismo, pues Claro, lo pongo en entonces, o la sea, F. tienes duplicado, O sea, por así decir. No tienes- duplicado, pero... Son como índices. Sí, Tienes un un índice índice y una de idea. palabras clave y un índice de autores. Sí, Sí, Vale. y luego el cajón de ideas. Y luego, o sea, tiene un índice de las agrupaciones de ideas. El 2 en el fondo es como si lo llamáramos, o sea, es Sí. el color rojo. El 4 es el color verde. O sea, Sí. yo lo consigo más como grupos Y luego de pronto cosas. Timothy Morton ha hablado del 2-3-1, del 4B5-2 Eso es, y del no eso sé es. qué. Y luego hay como que buscarlo. Es un follonaco, o sea. Tienes que yo tener no la sé mesa. tienes que tener la mesa y no sé si me crea más complejidad que directamente tener 4 ideas de cosas, luz, espacio, Sí. bibliotecas y no sé qué, y tener citas en cada una de ellas. Y no sé, a mí lo de duplicar citas no me gusta, No, o sea, no las duplica, pero te dice, o sea, tiene luego el pero, índice. pero sí que tienes al grupo al que pertenece más general y luego ya Sí. lo puedes meter en campo Ya. relacional distinto. Fer, tus 3 primeras líneas, o sea, la derecha nos ha quedado claro que es el índice de los keywords y el índice de autores, pero y las otras Sí. 3 son filas, son todas fichas iguales, ¿no? No, estas son del método este con este que estaba explicando, Sí. todo el índice este, Sí. todo esto, Sí. y esta de aquí es una cronología, que esto como que me lo he inventado yo, o sea, es como una línea del tiempo. Entonces, en vez de organizarse por el marcador, el número identificador mezclando letras y números, este es como simplemente por fecha. Está organizado todo por fecha. Ah, vale, pero o sea, que ahí estaría como duplicado, ¿no? O sea, lo tienes en la izquierda y ahí. Sí. No lo escribo duplicado, o sea, aquí cosas que creo que tienen más que ver con un momento histórico concreto, como casos históricos o citas sobre hechos históricos Vale. o épocas Sí, y tal, vale. pues las pongo aquí, ¿sabes? Vale. Y si quiero pues hilar alguna de este lado con este, pues lo único que tengo que hacer es aquí escribo el identificador de esto, ¿sabes? Y entonces dice, pues esta tiene que ver con no sé qué caso histórico en el momento 1939, no sé qué, y ya está, ¿sabes? Uh-huh. O sea, cuando ya habéis visto cómo se organiza la información, igual os estáis rayando un montón, porque es como, pero esto es muchísimo trabajo, no sé qué. Pero, o sea, la gracia es que tú a lo largo del tiempo vas acumulando información y, o sea, el Nicholas Luhmann hablaba del sistema este como un compañero de conversación, ¿sabes? O sea, como que
como una máquina de pensar realmente. Y, o sea, entiendo un poco a lo que se refiere, porque me ha pasado muchísimas veces que igual he escrito algo en mayo del año pasado y ya ni puta idea de qué era esa idea, o sea, no tengo nada, no me acuerdo de nada de lo que era. Pero tú la tienes conectada con otras ideas y tú al conectar, estás leyendo algo nuevo, lo conectas a alguna de esas y entonces se crea como una conexión terciaria ahí que no habías pensado en el principio y tú lo vas recorriendo como de vínculo a vínculo, ¿sabes? Vas leyendo así como horizontalmente y no sé, se te van ocurriendo cosas. O sea, es como una herramienta muy útil para pensar, simplemente. Y vas, eso, trazando conexiones como inesperadas y tal. O sea, es como, en vez de guardar las cosas en una carpeta y cerrarla, es como un suelo fértil en el que meter las ideas, ¿sabes? Sí, Y sí. ahí van surgiendo cosas. Sí, Es interesante yo en ese entiendo sentido. la relación. En las fichas también metes ideas propias, o sea, hay fichas solamente de tus pensamientos. Sí, claro, o sea, yo si pongo una cita de cualquier cosa y la tengo ahí puesta, igual estoy pensando cosas sobre esa cita, como que no estoy de acuerdo, o Sí. si estoy de acuerdo, o me recuerda a este otro caso. Entonces puedes hacer detrás de esa otra anotación tratando esos pensamientos y una lista infinita de pensamientos sobre eso, ¿sabes? Pero nunca incorporas tu pensamiento en la propia ficha de la Sí, cita. directamente. Sí, como si sí fuera- puedes Sí, también, también. sí puedes. Bueno, O sea, son curiosidades para ver cómo lo organizabas. sí, o sea, eso ya es como cuestión tuya, ¿sabes? O sea, lo ideal es que cada ficha tenga como una única idea y que se entienda clara. Entonces, para que se entienda clara, lo mejor normalmente es como poner una cita textual, después como elaborarla un poco tú con tus propias palabras y después lo que tienes que hacer es meterla en un sitio en el y después conectarla con otras ideas. O sea, es como una forma, realmente es como mucho más lento que simplemente como hacer clic derecho a copiar, pegar y tal, pero la gracia es que tú estás como haciendo un proceso un poco más lento en el que tú estás elaborando sobre la información y la estás como interiorizando, ¿sabes? Esa es un poco la cosa. ¿Qué te iba a decir yo? Yo, o sea, lo que pienso es que para poder meter las fichas has tenido que crear previamente 4, 5, 10 campos generales. O sea, los números gordos, por ejemplo, antes cuando has dicho que el 2 era temáticas de naturaleza, esos grupos los has tenido que crear tú. O sea, me Sí, refiero, tienes que tener como una base donde empezar a meter las fichas, porque En realidad, ¿dónde meto qué idea? ¿Dónde meto la idea bueno, una base que igual la vas haciendo la vas creando con el conforme, tiempo pero me y refiero, de hecho si de pronto una que tenías apuntada como uno, de pronto abres un segundo tema porque ves que tienes varias, enlazas desde el segundo tema con las del primer ¿y tema. qué haces? ¿Y mueves la ficha? No, no mueves la ficha porque esa ficha ya tiene un código, pero le dices, esto encaja más con las que estoy poniendo en este 2. sí, añades un ¿Sabes? Añades el enlace. conector, ¿no? Sí. Sí. O A incluso ver, puedes entonces, llegar a replantear y cambiar la ficha de código, ¿no? Pero es que eso no, Claro, pero es que tienes que cambiar no sé una vez cuánto. que está en su sitio, está ahí. Pero es que el sitio concreto en el que está no es tan importante, ¿sabes? Vale, es que es eso, vale. O sea, lo importante es el conector, tú lo conectas con la idea nueva. Lo que me estás diciendo de, sí, al principio yo cuando empecé, o sea, no sabía muy bien cómo funcionaba el sistema, entonces empecé un poco a ser el tuntún y al principio sí que empecé como con temáticas. Entonces empecé con como 7 temáticas que eran estética, naturaleza, ruinas, cognición, ecología, ¿no? Ujú. Y eran el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y entonces a partir de ahí era como 5-1 y ya metía todas las ideas sobre ecología que me iba encontrando en el 5-1, pero después cambié porque, o sea, de forma ideal el sistema empieza tú tienes te encuentras con una idea aislada que no está relacionada con nada, pues esa es el 1-1. O sea, 1/1. La barra como separa las distintas ideas. Y si te encuentras con una idea que no está relacionada con nada, la pones siempre al final. O sea, abres como una barra nueva, ¿sabes? ¿Sabes? Como Sí. si no Sí, que tiene nada entonces que ver con ecología. que lo uno va todo relacionado y cuando nace el 2 es porque esa idea que de pronto ha aparecido no se relaciona con nada de lo que tenías hasta ahora. Sí, exacto. Eso es. Puedes Sí. llegar a poner 2/3 a 1/2. Me lo he inventado. ¿Eh?
No, la barra Sí. significa que no se ve. Solamente pones una barra en un código, puedes llegar a tener más de una barra. Ah, no. La barra siempre es como detrás del primer número. Vale, ¿sabes? la barra significa que no habías encontrado nada como esto. Vale, eso es. Así es como lo hago yo, aunque igual hay gente que lo hace de forma distinta, pero sí. Sí, bueno, así es no, como- pero, O sea, quiero entender tu sistema para luego hibridarlo y hacerlo el nuestro propio, pero... Sí. Y eso. Y otra cosa, os explico la siguiente idea, que es que tú puedes hacer fichas sobre otras fichas. O sea, cuando estamos hablando de que empiezan a surgir las temáticas por agrupamiento de cosas, va a llegar un momento en el que tengas muchas fichas sobre un mismo tema bajo un mismo número, ¿no? Pero van a estar como desorganizadas. Entonces, tú lo que haces es un hub node, que es como una nota de agrupamiento, como esta, por ejemplo. Que tú lo que haces es, haces una nota como en la que juntas todas esas ideas y haces como una pequeña estructura para que se vean cuáles son esas ideas. Entonces, A ver, una cosa, Fer, se va a cortar esto Sí. porque nos quedamos Sí. sin tiempo. Entonces, ¿En Nos lo serio? explicas en la próxima sí, videollamada. entonces ahora nos explicas esto. Búscate una que unifique bien y nos la enseñas. Sí. Y creamos nueva reunión, ¿no? Sí. Ok, vale. Te mandamos el enlace, supongo, ¿no? Vale, a ver, ibas a explicarnos Las fichas de cosas para cuando es todo caótico. Sí, ¿cómo es? La de que metes todo pensamientos. No, sé la, cómo es la la llaman. ficha del caos. Sí, la de relación de ideas o algo así has dicho. Sí. Ah, sí. Vale, sí, o sea, tú cuando tienes ya como muchas ideas sobre la misma cosa, puedes, o sea, haces como un hub node o una nota de agrupación, Ujú. donde lo que haces es estructurar esas ideas, ¿vale? Entonces, aquí, y es que las puedes hacer como tú quieras. Esta, por ejemplo, trata justificación en la arquitectura. A la hora de justificar una cierta decisión proyectual, a qué cosas se pueden apelar, ¿no? Entonces ahí tengo pues una lista de diferentes ideas, ¿no? Y esas ideas pues las relaciono con otras fichas o están simplemente ahí escritas, que es una forma de estructurar información en cuanto a cosas. O esta, por ejemplo, que esto realmente es un diagrama que copié de uno, sobre la influencia de la cultura en la arquitectura y el entorno construido y tal, y entonces los diferentes apartados pues los he ido uniendo con o sea, ¿veis las letras en rojo ahí pequeñitas? Sí. ¿Y eso qué son? Pues eso. Es como que se ha hecho un índice, ¿no? Sí, o sea, son Que las hay fichas. jerarquía. ¿Eh? Hay jerarquía en algún punto. Sí, o sea, tú puedes poner tu propia jerarquía, claro. Sí. O igual tienes una masa de ideas ahí aleatorias y las vas relacionando entre sí, ¿sabes? Así como... Vale, eso se parece más a Eso se parece a mi Miro. Sí. Claro, y entonces tú puedes coger esta y entonces dices, vale, esta, y vas sacando las demás y igual una idea que pensaste, una relación que pensaste hace 3 años, pues la reconstruyes ahí otra vez, ¿no? Y una cosa que hago yo también, que esto no es, o sea, esto no es específico del sistema, pero yo, como tengo imágenes, lo que hago a veces son como muros de imágenes, entonces aquí dibujo como las relaciones entre ellas y después puedes buscar las imágenes y las pones y haces como un índice así, como Sí. relacionando, como un collage, ¿sabes? Sí, es lo mismo que el mapa este de ideas que nos has mostrado, pero con las imágenes. Sí. Y yo qué sé. Entonces es muy interesante ir recorriendo esto como vas de un enlace a otro, ¿sabes? Así. Y, o sea, es interesante ver como qué cosas van surgiendo. Estar en una tienda de discos. Sí, ¿Ves así? viendo Y es interesante. en el videoclub, ¿no? Sí. Eligiendo la peli que quieres ver. Entonces, la gracia es que es un sistema por hipertexto, básicamente. Esa es la gracia de esto. Y a ver, ¿qué más cosas? Porque aquí tengo algunas fichas sobre el sistema. Me leí, mira, esta es las cajas que tenía originalmente el tío, pues lo tenía como en un mueble así.
Joder. O sea, yo construyo el bicho este así para que se vea toda la vez, pero Sí. él realmente lo que tenía era como Cajones. un esto, sí, Me cajones. encanta porque Fer no va a tener sitio para el departamento, ¿sabes? O sea, va a tener como mesas así, Solo para él. y es en plan de tenéis que ir a ficha tutu". Y van a ir ahí los alumnos que encima van a estar del móvil diciendo what the Ya. fuck, tío. Mira, mira. Mira, este es... esto es- ¡Jerarquía! Ah, ¿ves? sí, esa es la jerarquía del este. Sí, No es ¿se ve? imposible. Sí, Sí. perfectamente. Claro, y cuando llegó al 1 de 1 ya pasó el 2. Mm. Entonces, Sí, y a ver, porque aquí igual tengo ya era, algunas ya cosas. era otra había temática, otro- igual no sí. naturaleza es sillas. Sí. A la hora de escribir las fichas es como súper importante escribirlas como si las estuvieras escribiendo para otra persona. Porque cuando las vuelves a coger después de 3 meses, no tienes ni puta idea de lo que escribiste, literal. Entonces, y por eso también es importante cuando escribas una conexión de una idea a otra, escribir como por qué has conectado, ¿sabes? Como si es una conexión que tiene que ver como esto es parte de esto es un contraste con respecto a no sé qué, ¿sabes? Eso es importante dejarlo claro. Y escribirlo con tus propias palabras, anotar las referencias bibliográficas. Al principio yo las anotaba como en la propia escribía todas las referencias bibliográficas, pero al final lo que hago es escribirlas aquí, en el y simplemente pongo el nombre del autor y el año, que es como si estuvieras escribiendo un texto, y así es más sencillo. O de apuntas la bibliografía. Sí, es como si tuvieras Mira. un texto normal y Sí. lo vinculas luego con la bibliografía detrás. Pero odio apuntar bibliografía. Ya. Esto es una estructura para ver cómo poner las notas. Entonces es como, ¿tienes algunas notas? Sí, pues buscas el archivo para cosas similares, ¿no? ¿Has encontrado alguna nota similar? Sí. ¿Cómo de bien cabe con tu idea? Pues no cabe nada. Entonces haces una nota nueva o la pones con las textos, con las keywords que ya tienes, la metes en los keywords y creas los links, ¿no? Sí. Si cabe con tu idea bastante, o sea, exactamente igual, pues modificas la carta que ya has encontrado que es exactamente igual, y si como que más o menos cabe, creas una nota de compilación, que es lo que estaba diciendo, como las notas estructurando otras notas, y eso, crear los links. Y si no encuentras ninguna nota que tenga nada que ver con lo que has hecho, no, pues entonces simplemente añades una nueva al final, ¿no? Vale, guay. Fer, saca una captura eso, por fin. Y nos lo ¿A esta? Es una Sí. foto. Sí. Eso es tan simple, a mí me resuelve la vida. Sí, esto se entiende bien. Pues ahora os mando una foto. Luego te lo recuerdo. Y eso, o sea, es que me hice como una mini guía de cómo usar el sistema y también usando el sistema. También una nota es importante como tener cuidado con el simplemente ir coleccionando cosas, ¿sabes? Sí. La falacia del coleccionador, ¿cómo se dice? Sí, coleccionista. Bueno, sí, o sea, no es lo mismo como saber algo que saber sobre algo. Entonces, la gracia es que tú según vayas leyendo, vayas interiorizando la información, la vayas como elaborando, la pongas en tus propias palabras, la relaciones con otras ideas, porque al relacionarla con otras ideas es realmente como, es una muy buena forma de interiorizarla y memorizarla, porque tú la metes dentro de tu propia red de ideas que tengas tú en tu cabeza. Y eso. Y aquí tengo, esta es una sobre las distintos tipos de conexiones que puede haber entre notas. ¿Os estoy aburriendo? No, para nada, al contrario. Lo que pasa es que me ha hecho muchísima gracia. Ya el puff que nosotras llamamos con el puff de madre mía es el principio. No, digo el suyo. Ya, que te ha hecho gracia el suyo. No, yo estaba pensando en plan de, me imagino a Fer yendo, o sea, yo es que me lo estaba imaginando ahora mismo en la asignatura de esto de herramientas de investigación del demonio, apareciendo Fer con el cajón y diciendo, bueno, os voy a explicar esto. Y de pronto en mitad de tal empezar, ¿Dónde estaba esto? y me está haciendo muchísima gracia, o sea, como imaginarme el directo delante de 40 personas y imaginarme, lo primero ya tú llegando con el cajón, porque estaba pensando, ¿cuánto tiene que pesar ese cajón para poder traértelo desde Murcia? Vamos, sí, en coche. Uf, sí, lo tuve que meter en la maleta. O sea, lo metí en una caja de estas verdes. En la verde, sí, pero en la verde te llevaste solo las fichas, ¿no? Solo las de la izquierda. Ah, pero que se lo ha traído en Madrid. Se llevó el otro día al Al Pero va a ser un cajón de estos. Mira, te lo voy a enseñar.
Ah, bueno, sí te Y pregunto. me llevé que sí, pues un cacho de aquí, me llevé. Es esa Madre caja. mía. Madre Pero mía, nada. pesaba, Sí, sí, no sí. sé cuánto Te pesa debe ir eso, una lista de estas. Pero un no, par de no. kilos. Claro, pero es que, no, pero yo me imagino, vamos, o sea, es que tela. Que me llevé la mesa entera, ¿no? Sí, o sea, pero es que sería graciosísimo verte aparecer con la mesa entera, Heavy. ¿sabes? En plan, Rodándola por el pasillo. ¿tienes carne de Que tiene conducir? ruedas. Creo que No, no. ¿verdad? Pero no No, yo puede no. ser, ¿no? Es que sería como la única opción que se me ocurre para Ya, poder llevarla, dar la coger clase en el parking, Sí, tío. estaba yo pensando, digo, si me hago un cajón de estos, digo, como me quiera ir para la playa, para trabajar allí, para volver, digo, me ocupo medio coche solamente con el cajón. No, o sea, yo empecé como con las Bonito. cajas. Al principio tenía como una caja pequeña. Y cuando tienes esto es muy manejable. Ya, Claro, no, que pero ya la llevo gracia es casi el un año. cajón. Que Claro, pero yo, por ejemplo, la única forma que se me ocurre de empezar a abordar esto es yo irlo clasificando por mis paisajes, digamos así. Entonces, cada paisaje es como una caja, o sea, como una línea, ¿sabes? Yo no lo haría así seguido. Claro, la cosa es Sí. que cuando tengas ideas transversales a todas las líneas, a No, todos pero los entonces paisajes. eso empieza a relacionar, pero necesito como agruparlo en los números. Analizar cada uno de los paisajes y ya luego tú los No, irás no son paisajes de ejemplo, sino son paisajes categóricos. O sea, yo categoría de paisaje. tengo Categoría paisajística. el otro día estaba como por 7 categorías paisajísticas, que Claro. entonces, pues esas Entonces tú serían tienes tus mis... 7 categorías y ya luego las irás sentando. Eso es. O sea, El tenía- problema, Patri, o sea, si empiezas con una clasificación, o sea, tan rígida desde el principio, lo que te va a pasar probablemente es que vas a ver que igual tienes una idea y te cabe lo mismo en una que en otra, o tiene ligeramente que ver con... Claro, pero en ese momento eso relaciona. es lo que yo te decía al principio, que me iba a costar mucho saber dónde tengo que Ya. ubicar qué ficha. Ya, sí. Claro, pero es que el Entonces, problema es Es que cuando tú me decías, no es tan importante como... el orden. Sí, o como dónde La la jerarquía. metes, sino la relación que estableces. Digo, vale, pues la meto en el grupo 2, pero pongo que tiene relación con el 4 en la propia ficha. Sí, eso lo puedes hacer, pero, o sea, lo que quiero decir es que las categorías que tú impongas, probablemente la realidad va a ser muchísimo más ambigua que esas Claro. categorías. Claro, pero es una forma para organizar el propio pensamiento de la tesis. Es lo que hablaba el otro día Eduardo. Sí, eso sí. Tenía en su libro, ¿no? 4 categorías y luego dentro de cada 4 tenía otras 4 cada una y dentro de esas 4 cada una tenía sus sub 4, ¿sabes? Yo no me meto en las 4 de las 4, pero sí que necesito esas 4, 7, Sí, 6, para- 5, las que sean generales. Como las que has dicho tú al principio, naturaleza, estética, no sé cómo has dicho, tal y cual. Pero es que Para mí, si lo empezase ahora, no lo haría así, ¿sabes? ¿y Ya. cómo lo harías? Claro, pero necesitas también, o sea, al igual que tú empezaste así, Claro. también ella necesita ¿sabes? Como Sí. un paso que tú ya reconozcas, que son pues para ella sus 7 categorías para poder Es empezar. que si no, no sé por dónde empezar, Exacto. claro. Y Porque ya Sí, yo o no luego- lo sea, puedo puede ser, empezar. realmente no afectará. Lo único es que después el sistema como que desbordará las categorías que tú impongas al principio, Claro, ¿sabes? obviamente eso. Las va a explotar, las va a abortar y ya no serán categorías, será un hilo conductor continuo, que al final es lo que va a resultar. Bueno, continuo, o sea, o transversal, pero como un solo grupo. Y Sí, si no, pero y si no para le empezar hicieras- está bien, sí. y si no le Sí. hicieras como lo has hecho, ¿cómo lo harías ahora, por ejemplo? O sea, ahora lo que haría sería simplemente poner una idea, después otra, y si tienen relación con las otras las pongo, y si no, pues las pondría simplemente al final, ¿sabes? No dividiría por categorías inicialmente. Claro, pero Es que entonces es muy complejo ordenarlo. O sea, es que al final tienes un hilo discursivo que no sabes por dónde cogerlo. O sea, en el momento en el que sacas una ficha del centro, ya no eres capaz luego de volver a meter donde estaba. inicialmente sí, o sea, inicialmente sí, porque tendrás muy pocas ideas y entonces Claro. probablemente no tendrán mucho que ver las unas con las otras, a no ser que estés como estudiando como un tema concreto y se vayan uniendo bastante bien entre sí. Pero al final, cuando hayas acumulado una cierta cantidad, ya sí se irán relacionando entre ellas, ¿sabes? Ya. O sea, al principio tú tienes un índice en el que todas estas como cosas que no están relacionadas, pues simplemente las pones en línea, ¿sabes? Entonces yo tengo escrito como de qué va cada número barra, ¿sabes? Y son cosas que no tienen nada que ver. Es una lista de cosas. Vale, también. Y eso. ¿Cuántos números generales tienes? O sea, el número Ahora que mismo pones en la barra. 60. Voy por el 60. Ujú. Hostia. O sea, es que son más ideas iguales. Claro. Pero- vale.
¿Ves? Es que ahí Sí, ya me da lo que pasa una que idea de que no son los capítulos generales, sino claro, que lo que son pasa más que a ti, por ideas. ejemplo, ya te choca con el hecho de que tú tienes como ya 7 categorías paisajísticas Claro, pero igual no organizadas desde lo, el principio, claro, pero igual no lo tengo que organizar las ideas según las categorías, Sino sino que organizar todo el ideas argumentario. sueltas y luego organizo las ideas conforme a la categoría. Sí. Por eso Mira, le Patri, por ejemplo, tú estás como que no sabes cuántas categorías de paisajes son, ¿no? Ujú. No sabes si son 4, 6 o 7. Ni idea. Igual es que al empezar no tienes que saber cuáles son las categorías, Probablemente. sino que surgirán ellas solas, ¿sabes? De Claro, por ese eso. amasijo de referencias y de citas y de notas surgirán las 3 o las 4 o las 5 categorías que sean y ya la verás a partir de esa agrupación que surja, ¿sabes? Efectivamente, es que, pero, o sea, yo ayer pensando cómo empezar a abordar esto, digo, necesito establecer esas categorías para establecer una clasificación previa en la que yo empezara a ordenar las cosas, porque si no, no era inabarcable. Pero a la vez pensaba, digo, es que no sé decir si son 7, son 6, según qué orden van los paisajes. Entonces, Claro. yo misma me estaba cerrando mi propio sistema. Entonces, por eso quería saber cuántas categorías eran, porque si son 60 ya va por orden de ideas, no son capítulos luego de tesis o tal, ¿sabes? ¿Sabéis lo que Vale. me estaría molando un montón ahora mismo de esto? Que si los tres siguiésemos este sistema, bueno, pero esto lo cuento luego, que ahora se está grabando y luego hacerlo solo a YouTube. No, dilo. O sea, No, dices estoy que en poder business ideas ahora mismo. Estoy construir monetizing. conocimiento entre los tres, estás diciendo, ¿no? Sí. Pero, Pero, o sea, o sea, a mí me está molando la idea, ¿eh? O sea, Eso la también lo he hibridaré, pensado yo. sí, la voy a hibridar porque probablemente haga otro sistema. otra otra nomenclatura, claro. pero sí que probablemente vaya al sistema de... Claro, es que para mí, por ejemplo, tendría sentido que quizás no fuese por números, sino como por iniciales, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Más letras y menos números. ¿Por qué? Porque por letras C, si estoy hablando de naturaleza, que se desvía en taxonomía, que a su vez se desvía en no sé qué, y entonces yo leo N, T, A, T, no sé qué, no sé cuánto, y digo, en algún momento sabré lo que significa. Es buena idea esa. ¿Sabes? Sí, puede ser. Porque los números, o sea, para mí los números serían algo como Son más muy abstractos. Sí. No, que al final... Sí, pero los números no tienen que, o sea, no tienen que transmitir significados supuestamente. Pero tienes dependencia de la hoja esa maestra que nos has enseñado de qué es qué, ¿sabes? ¿Qué es 4 barra? Claro, y a mí eso me frustraría mucho. Que tú te lo sabes probablemente, pero otro igual es más innato de, vale, la N siempre es naturaleza. Por ejemplo, H siempre es humanos. NH eso siempre es humanos. Por ejemplo, a mí se puede hacer también. A mí eso me resultaba más... O sea, y pones barras y luego guiones o una cosa así, o entonces distingues. puntos o barra baja o corchetes, paréntesis, que eso sí que funciona bastante bien. Tus separadores, Fer, son de... Los separadores marrones, o sea, esos que vemos, son en plan, cada vez que cambias del 2 barra al 3 barra, al 4 barra y eso, ¿no? Sí, o sea, van marcando los diferentes números, sí, exactamente. A ver, ¿qué más cosas se me olvida contaros? O sea, hay diferentes formas de conectar las estas, como, o sea, si fuese un sistema en digital, que también hay sistemas en digitales, sería de otra forma, pero como es un sistema físico, hay varias formas de conectar las cosas. Si lo queréis hacer en digital, hay como programas, está como Notion, Obsidian, Roam, que gente usa esos, en vez de hacerlo en físico. A mí me gusta más en físico. Entonces, me viene en digital, porque yo en físico, hay una cosa, me gusta muchísimo trabajar en físico, pero me gusta escribirlo en digital y luego imprimírmelo. Ya. A ver, yo también hago eso. En el fondo ahorras, ¿eh? Es ahorras, que, no, y ahorro tener que leer mi letra. Qué mortales. Sí, Pepe. A ver, en físico se puede conectar de varias formas. Uno es haciendo cadenas, que es rollo hilo de Twitter, vas conectando diferentes ideas, que es simplemente como que va por el código, ¿no? Entonces, el 1A, B, C, D, E, y esa fila es como un train of thought, ¿sabes? Como un estado de ideas. Después están los links, que simplemente coges y pones una... A ver, yo lo marco así, como con un cuadradito negro y una flechita. ¿Sí? Si tiene la flechita es que como
esa nota que pone siguiente es la continuación, y si pone una flechita para atrás es que esta de pensamiento va hacia atrás. Y así puedes crear como líneas de pensamiento que no sean lineales, sino que vayan a través de muchas fichas distintas. Después están esto que ya os he dicho, que son los hub nodes, donde tú haces una estructura y tal. Después está el índice al principio y ya después los keywords, y esas son las formas de conectarlo. Y eso. Entonces, tú cuando haces una nota de estructuración, lo que puedes, o sea, tú tienes como la base, ¿no? O sea, lo que es como el conocimiento llano y tal, y estructuras las notas base en notas de estructura, y esas notas las puedes estructurar a su vez. Entonces, así es como creas una estructura jerárquica que no es la jerarquía del identificador, sino que tú creas como tus propias jerarquías a partir de los temas que te interesen o las cosas que tú veas. Y vale, después está el tema de como el workflow, de cómo trabajar con el sistema que es como un poco aparte de cómo funciona en sí, como en la forma en la que tú vas leyendo y sacando ideas. Hay un libro que me leí, de hecho, que es que lo tengo por ahí, si queréis os lo enseño, que es como, se llama How to Take Smart Notes, que está muy bien, que habla de cómo funciona el sistema, pero también como del workflow. Y, o sea, básicamente, tú lo que tienes es, o sea, hay distintos tipos de notas, distinguen entre distintos tipos según lo que es el proceso de trabajo. Como tienes, a ver, vale, o sea, hay 3 tipos de notas, digamos, ¿no? Entonces, aunque yo realmente hay cosas como que no entiendo mucho por qué son, pero las voy a decir. O sea, primero tienes como fleeting notes, que es como cuando tú vas leyendo y los apuntes que vas tomando de lo que vas leyendo, ¿no? Vale, sí. Como en la página no sé qué, dice no sé cuántos, y en tus propias palabras o citas y tal. ¿Qué es lo que escribes inicialmente según va leyendo? Eso después lo dejas en un lado, ¿no? Y según las cosas que has escrito ahí, si te has leído un artículo, puedes escribir el bibliográfico, la referencia bibliográfica aquí, y después puedes escribir como un resumen de lo que es el artículo. Sí. Un resumen de lo que dice en general. Y eso es otro tipo de notas que son las notas de literatura, como los literature notes. Aquí tengo una más o menos bien hecho, que es nombre del autor, el título del artículo y después un resumen de qué habla en ese artículo, ¿no? Y después conexiones con citas más concretas ya aquí dentro. Y después están o sea, tenemos los fleeting notes, las literature notes, después la información bibliográfica, que yo lo tengo ahí juntado, y después están las notas permanentes, que ya es como, cuando ya es como depurado mucho la idea, la tienes atomizada, que es como una sola, ¿no? Y esa ya la pones en una bicha de estas y ya entras en el proceso de, a ver, con dónde la pongo, cómo estructuro el conocimiento, cómo la conecto con otras cosas. Y ese es un poco el workflow, así en a nutshell. Y después eso es el workflow como de entrada a esto, ¿no? Y después también está el de salida, que es porque esto realmente es como, estás aquí creando como un hipertexto con toda su estructura y tal, conectando, creando conocimiento y eso. La idea es que después todas estas notas las utilizas tú a la hora de escribir artículos o escribir libros. Pausa, pregunta, antes de que abordes eso. Sí. También están las notas de citas, ¿no? O sea, tú recoges citas y comentas ahí. Sí, o sea, los tipos de citas que he escrito, ¿Sí? que he descrito, son más relacionadas con el workflow. Vale, con lo que tú estás diciendo, sí, eso, lo que que tú yo estás digo diciendo son todo notas permanentes, vale. pero ya de diferentes categorías. O sea, serían notas permanentes como una nota de cita, una nota de idea mía, una nota de estructuración. 10 minutos, Fer. Vale, ok. 10 minutos, vale.
Sí. No quería hablar 45 minutos, pero mira, Ya, no, jo, es que da para leer. tiene tela. Y luego Oye, también, no pensaba que fuera a hablar tanto. y luego están, aparte de la información bibliográfica, las notas de keyword, las de las palabras básicas, ¿no? O sea, Sí. palabras clave que son otra categoría más. Sí. ¿Vale? Yo aquí adelante, estas en azul, tengo, o sea, por un lado tengo keywords aquí como Sí. alfabéticamente, por si quiero encontrarlas, eso, Ujú. me acuerdo del keyword y después aquí tengo como muchas notas de estructura que tienen que ver como con temáticas así generales, Vale. ¿sabes? Que es como, lo tengo puesto como en el 0,1. Entonces, Sí. según diferentes temáticas, pues ahí he estado conectando notas. Sí. Y eso. Y todas estas notas de trabajo, a no ser que no sean notas permanentes ni bibliografía, etcétera, ¿dónde las pones? O sea, los apuntes de lectura y las notas de literatura, bueno, las notas de literatura sí que las metes en bibliografía, pero lo que son solamente apuntes de lectura que según vas leyendo y que aún no construyen ideas sólidas, ¿qué haces con ellas? Eso las tengo en un archivador aparte. O sea, Aparte. las hago en folios. Vale, Y ok. tengo eso las tengo puestas alfabéticamente por autor. De hecho está aquí. Vale. Por curiosidad, por a ver dónde está. Vale. Sí. Tengo un archivador ahí con apuntes de cosas que leo. Y Ok. tal. Vale. Y después el tema del workflow de salida, o sea, es muy simple en realidad. Estamos yendo al gato. Tú tienes una idea de lo que quieres escribir y entonces tú simplemente vas leyendo vas viendo como qué cosas conectan las unas con las otras y entonces simplemente la cosa es coger las fichas, ponerlas más o menos en un orden lineal que tenga sentido para lo que estás diciendo, o sea, montar un discurso literalmente a partir de pensamientos tuyos y redactarlo. O sea, esa es la idea, así de simple. O sea, una de las cosas que siempre dicen del tío que usaba este sistema original era como que era súper productivo, no sé qué, que en el tiempo que estuvo en el mundo académico como que escribió 70 libros, no sé cuántos cientos de artículos, no sé qué, porque como él tenía como 90.000 notas o algo así, como una barbaridad en los cajones. Entonces, yo supongo que él iría reciclando mazo de mierda y escribía como eso, o sea, de esa forma es muy rápido crear manuscritos y escribir artículos rápidamente, porque ya tienes toda la información estructurada, no tienes que pensar como, ay, me acuerdo de no sé qué autor que hablaba de no sé qué, lo tengo en no sé dónde carpeta, de no sé qué libro, tengo que ir a releérmelo. No, porque esto ya está escrito como para otra persona, ¿sabes? Entonces, el hecho de repasar cosas es mucho más sencillo y ya las tienes conectadas con todas las otras cosas que tienen sentido. Entonces, tú ahí vas Que sacando. en el fondo parece que estás perdiendo el tiempo, pero en el fondo Pero en realidad lo estás ganando estás tiempo para invirtiendo, o sea, parece que vas muy lento, pero en el fondo luego lo tienes todo ahí y vas más rápido. Claro, exactamente. Yo qué te iba a preguntar. Ah, sí, cuando luego o sea, tú, por ejemplo, ahora para transformarlo a texto, ¿qué cogerías? En plan, subcategoría 2/3A y montarías un hilo discursivo con ese bloque. ¿O no lo harías así? O sea, eso ya sería, depende de, sí, o sea, como si quieres escribir un artículo sobre, en mi caso, por ejemplo, las ruinas, no sé qué, pues vas a la sección de las ruinas y a partir de ahí empiezas a sacar las fichas, a jugar con ellas, a ver cómo qué argumento quieres decir, cómo lo quieres estructurar. Relacionada, ¿no? Y vuelves. Y Vale, en cada ficha tendrás tu idea escrita y la tendrás relacionada con otras cosas. Entonces, igual, conexiones que tú al principio no haces, dirás, ah, claro, es que tiene que ver con esto, no sé qué. Entonces tú ya... O sea, la cosa es coger la estructura tridimensional que hay aquí y formatearla en modo lineal. Esa es la idea. Y ya los particulares, pues ya dependerá de qué tipo de ideas estés hablando. Igual un artículo es simplemente como coger una nota de agrupamiento y redactar eso, ¿sabes? sí. Ajá. Vale. Y no sé. Y no sé, yo creo que ya he contado casi todas las cosas que pueda contar. Pues entonces para la grabación.